Gracias. Gracias por estarnos acompañando, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ir al estudio bíblico de esta noche. Vamos a Apocalipsis. Versículos. Estamos en el final del 10 al 20. Y vamos a leer en esta noche del 13 al 16. Perdón, del 10 al 16. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que me das de predicar. En esta noche, Señor, pongo mi mente, mi corazón, mi voz en ti, Señor, para que seas tú hablándonos en nuestras vidas, y seas tú, Señor, glorificándote en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hemos venido hablando acerca del mensaje que el Espíritu le reveló, que el Hijo de Dios le reveló al apóstol Juan. Hablamos de que fue revelado ¿en qué isla? En la isla de Patmos. Ahí fue revelada la revelación, el Apocalipsis al apóstol Juan. Hablamos de que en el momento que el apóstol Juan recibió el mensaje de Dios, el mensaje para la iglesia primitiva, para la iglesia futura en la isla de Patmos. Pero hablábamos que Juan, ya tenía 90 años cuando Dios lo llevó a la isla de Patmos, cuando Dios lo escogió. Y hablábamos de que cuando recibió el mensaje de parte de Dios, Pablo tenía una cualidad. Juan, me ha cruzado Pablo, miren. Juan tenía una cualidad, una que estaba en el día de reposo, ¿verdad? Y que en el día de reposo él escuchó una trompeta, dice la palabra. Pero ¿qué cualidad tenía el apóstol Juan para poder escuchar esa trompeta? ¿Ah? ¿Cuál fue? Estaba en el Espíritu. Y hablamos el jueves anterior y nos preguntamos y decíamos, ¿cómo lo voy a hacer hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos en esta noche, en este lugar, en el Espíritu? Porque le voy a decir que si no hemos venido en el Espíritu, no va a aprender nada, no va a aprender nada del Señor en esta noche. Porque va a oír a un hombre, porque va a oír a un pecador hablando. Pero si en esta noche hemos venido en el Espíritu, Dios va a hablar a nuestra vida. Y el mensaje que Dios le reveló a Juan en la isla de Patmos, oiga bien,
fue enfocado hacia 7 iglesias. Hacia 7 iglesias que se han marcado de generación en generación. ¿Y cuál es la iglesia que Dios va a venir a traer? Es la iglesia de Filadelfia. Es la única iglesia que Dios encontró, oiga bien, trabajando o viviendo como Él quería que viviera la iglesia. La peor iglesia, y que es la que estamos viviendo en el siglo XXI, es la iglesia de la Odisea. Si en algún momento Dios lo llama al pastorado, nunca le vaya a poner iglesia de Odisea a su iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la peor iglesia que se manifiesta o que se revela en el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, para hacer un repaso, dice que Juan estaba, dice, en el Espíritu. Esto significa que estaba en el control absoluto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo había logrado esto Juan? Hermano, a través de una intimidad con Dios. Y ahora pregunto, ¿cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Hasta ahorita llevamos, ¿qué horas son? Llevamos 19 horas con 26 minutos desde que inició el día. Unos nos levantamos a las 3 de la mañana, otros a las 5, otros a las 6, otros a las 10, otros a la hora del almuerzo, y a otros los tuvieron que despertar para que disfrutaran de la siesta, ¿verdad? Así es que, pero en todo este tiempo, ¿cómo ha estado mi relación con mi Salvador? Aquello que andamos manejando, ¿qué ando escuchando hoy? A las 6:30 de la mañana, ¿qué escuché? Al predicador de Radio Bautista, del Camino, de la Verdad, o al Chabacán de la Choli. ¿Cómo empezó mi intimidad con Dios? Dice que Juan estaba en adoración en el día de reposo delante de Dios. No estaba agüitado. ¿Quiénes tenemos problemas? Amén. Yo tengo problemas, como usted no cree. Pero no me dejo agüitar de ellos. Y le voy a decir algo, y me falta mucho en mi vida espiritual. Porque no le voy a venir a fingir aquí que me faltan las alitas nada más, no. Me falta mucho por aprender. Me falta mucho por crecer. Me falta mucho por buscar más de Dios. Pero le voy a decir algo. No vamos a obtener una mejor vida espiritual o las bendiciones de Dios si no andamos en el Espíritu. Y ayer le decíamos a los hermanos, ¿quién fue el profeta Elías? Un profeta. ¿Qué hizo Elías? ¿A cuántas personas les arrancó la cabeza a espada? A 400 profetas de Baal, se los acabó. ¿Por qué hizo eso? Porque estaba en el Espíritu. Porque Dios lo había tomado. Pero para ello tiene que encontrar personas con un corazón dispuesto a amarlo, a buscarle y a servirle. Pero después que Elías se había acabado los 400 profetas de Baal, se fue. ¿Ah? Y llegó el diario de hoy. Llegó la Pati Chapoy y le dijo, mira, le dijeron, ¿quieres que te diga algo? ¿Cómo dije que se llamaba la mujer de acá? Jezabel. Y le digo, mira, Jezabel dice que te va a volar la cabeza. Pero Elías no estaba en el Espíritu, Elías. ¿Saben qué hizo? Huyó y se fue escondido. Le tuvo miedo a la mujer. Por eso digo, las mujeres son malas. Son bromas, hermano. Es para que se despierte un ratito. Entonces, ¿qué tengo que hacer como creyente, como hijo de Dios, como joven, como jovencita? Tener una intimidad con Dios. Esta semana oía para las jóvenes un sermón de David Ormache y decía, jovencita, deja de andar besando sapos, ¿sí? Pensando que se te van a convertir en príncipes. Mejor pedirle a Dios
el hombre o la mujer que querés. ¿Y por qué le digo esto? Porque la juventud ha perdido la intimidad con Dios. Pero aquí va la pregunta. ¿Por qué creen que la han perdido? Porque nos ven a nosotros, hermano. Porque nuestros hijos ven que no oramos. Porque nuestros hijos ven que no leemos la Biblia. Porque nuestros hijos saben que somos cristianos solo en el culto, pero allá afuera por gusto. Y me estoy refiriendo no solo aquí, en muchas iglesias. Pero aquí dice que Juan estaba en el Espíritu. Pero no, yo no va. Yo me levanto hasta con el pie izquierdo. Hoy me levanté con el pie izquierdo y me va a ir mal. Los domingos en la mañana, en la noche, solo memes de que hay que ir a trabajar. A mí me mandan un volado que ¡ri! ¡ri! Y cuando uno lo oye, va, y está una mujer con el teléfono. Mañana tendré que ir a trabajar. Ay, Dios. ¿Cuántos estamos gozosos el domingo a las 8 porque vamos a ir a trabajar? No. ¿Qué es lo que dice que mañana? ¿Quién le dio el trabajo? No, Dios nos ha dado el trabajo. No a Dios se lo pedí, pues. Pero como no estoy en el Espíritu, sino que ando en la carne, yo digo, mañana ni las gallinas ponen. El lunes. Pero eso es para el mundo. Pero un hijo de Dios que está en intimidad con Dios sabe que Dios es por él. Entonces, Juan, a pesar que estaba preso, a pesar que estaba en una isla que era pequeña, que era rocosa y que había minas donde estaban picando piedra, él estaba en sintonía ¿con quién? Con Dios. En el día de reposo. Y aquí dice, en el día del Señor puede tener dos significados, que lo vimos el jueves anterior y lo podemos saber. Y también aquí vamos a hacer una aclaración porque el jueves anterior no me acordaba. Y para que lo leamos. Y dice, el día del Señor, todo comienza, ¿por qué trae esto? Porque hablamos de que el día de reposo o el día del Señor es el sábado. Y que empieza de las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Entonces hablábamos que había un emperador que había instituido o había cambiado el día de reposo al día domingo. Porque para el Imperio Romano el día de reposo era el día del sol. Entonces, en ese día dije un nombre, hasta Cristiano Ronaldo, dije ese día, aquí va, porque no me acordaba del nombre. Son bromas, ¿no? Y dice, todo comienza con el emperador romano Constantino, hombre pagano y adorador del sol, quien se convirtió al cristianismo, según él, hermano, por una visión que vio. Por una visión en la que en una nube en forma de cruz oscurecía el sol, interpretando con esto que debía ser cristiano. Después de eso se decretó, oiga bien, tolerancia religiosa y se terminó la persecución a los cristianos. Luego promulgó una ley para todo el Imperio Romano y se conoce como el Edicto de Constantino, promulgada el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Y eso se encuentra, oiga bien, en el Código o en el Derecho Civil Romano, en el tomo 4, página 333, que dice de la siguiente manera: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día, oiga bien, es tan adecuado para la siembra de la grana o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Entonces, aquí podemos ver que un hombre cambió el día de reposo. Y también hablamos que para el creyente, para el cristiano verdadero, para nosotros ya no hay día de reposo, hermano. El día de reposo o el día del Señor es Jesucristo. En Él reposa ahora nuestra alma. En Él reposa ahora nuestra vida. ¿Y a dónde le puede encontrar eso? Le voy a dejar de tarea que lea todo el libro, la carta de Hebreos. Ahí va a encontrar por qué Jesucristo es nuestro reposo. Hoy continuamos. Y digamos que había dos posturas, ¿verdad? Dice que lo más probable es que se refiera
al día domingo, ya que en el original griego usa la frase kuriaki emera, que significa día señorial o día dominical. En la visión, Juan, oiga bien, oye la voz de Dios y ve la apariencia de la gloria del Hijo del Hombre. Un título especial de Cristo. Juan oye una gran voz como de trompeta. Entonces, Juan en el Espíritu oye la voz del Señor. Y esa es clave, hermano. Esa es clave para poder escuchar la voz del Señor. Andar en el Espíritu. Porque le voy a decir algo. Muchos no escuchamos la voz de Dios. Uno, porque no leemos la Biblia. Otro, porque queremos que Dios nos hable. Oiga bien, habemos muchos creyentes que audiblemente queremos escuchar la voz de Dios. Audiblemente quisiéramos escucharla. Pero eso solo va a ocurrir cuando yo ando en el Espíritu. Cuando yo, al momento que estoy adorando o alabando al Señor, siento una paz en el corazón. Cuando usted trata la manera de caminar íntegramente como un hijo de Dios. Entonces, aquí dice que hay palabras como que oye, ve y come. Oiga bien, oye, ve y también aparece la palabra como, que más adelante, ahorita vamos a ir a ella. Dice que la palabra como nos indica que Juan trata de describir lo indescriptible. Por esta razón la palabra como aparece 70 veces en el Apocalipsis. El Señor manda a Juan a escribir la visión en un libro o en un pérgamo, o sea, en un rollo, y enviarlo escrito a las 7 iglesias o a congregaciones concretas localizadas en Asia Menor. Y aquí hay una pregunta: ¿por qué al escribir solamente a estas iglesias? Y eso lo vimos también, y dijimos que son iglesias locales, que había muchas iglesias. Pero me imagino que estas eran las iglesias más reconocidas de su momento. Y que en sus funciones el apóstol Juan, como supervisor, como apóstol de Jesucristo, como enviado del Señor, era el que supervisaba estas iglesias. Y conocía estas iglesias. ¿Por qué? Porque le mandaban cartas, mi amado hermano. Así como le mandaban al apóstol Pablo. Los de Corintios, o sea, los chambrositos, porque así dicen, le mandaban a poner queja al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les decía: denme un chancecito, enseguida llego. Y cuando llegó, el apóstol Pablo, ¿a qué llegó? A ordenar la iglesia de Corinto. Porque se había desenfrenado, porque había caído en la apostasía. Entonces, así como le dio un mensaje al apóstol Pablo, y ahora el apóstol Juan va a ir dirigido ¿a quién? A 7 iglesias. 7 iglesias, oiga bien, que en el siglo XXI son representadas por diferentes denominaciones. Y que Dios va a venir por cada una de ellas hasta que la iglesia esté limpia y resplandeciente. Versículo 13. Y dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, oiga bien, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Después que Juan, perdón, se me pasó aquí. Después que Juan recibe la revelación de Jesucristo, se da vuelta y ve todas las características del Señor. No lo ve crucificado, sino que lo ve resplandeciente, con un vestido de lino, que más adelante vamos a ver su significado. Entonces, en estos versículos del 12 al 16, Juan vio lo primero, oiga bien, fueron 7 candeleros de oro. Luego vio la figura del Señor en un escenario majestuoso.
Dice que me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Esta es una figura de dicción muy expresiva para dar a entender que se volvió a ver quién era el que hablaba. Pero también podemos encontrar que habla de 7 candeleros de oro. Candelero en el griego es lukinia, que significa candelabro, que en nuestro tiempo es conocido como el menorá, con sus 7 brazos con lámparas de aceite que estaba en el santuario del Señor para iluminar. Y hoy vamos a ver qué es el menorá. El menorá judío es de 7 puntas. Oiga bien, y es de oro. Está el menorá de 9 puntas, que es para celebrar una fiesta que se llama Hanukkah, y es de plata. Entonces, el único símbolo bíblico que hay para Israel, oiga bien, es el menorá. La estrella de David, hermano, ese nombre se lo inventó. Eso no es bíblico, la estrella de David. Eso no es bíblico. La cruz no es bíblica, hermano. Así como esta que tenemos aquí, ¿verdad? Nosotros la ponemos porque está vacía. Pero el único, oiga bien, símbolo bíblico que hay es el menorá. La estrella la empezaron usando los piratas y después la adaptaron los israelitas y la pusieron, pero le pusieron la estrella de David. Pero no es así. Entonces, el único símbolo que existe es el menorá. Entonces, según, vamos a ir un poquito, según el significado de la menorá, según la Tanakh, que la Tanakh es la Biblia hebrea. Entonces, según esa Biblia, el candelero de oro, dice, la menorá tiene su origen en la Torá, y todo lo que se origina en el libro sagrado hace parte de la palabra de Elohim. ¿Quién es Elohim? Es Dios, ¿verdad? Elohim es Dios, es el Eterno, así le dicen. ¿Por qué le pusieron Elohim? Porque no podían usar el nombre de Dios en vano, entonces cambiaron el Yahweh por Elohim, o por Adonai, que es Señor. También, por consiguiente, debe ser observado por el pueblo de Dios. Es el verdadero, oiga bien, y único símbolo del pueblo de Israel que mandó Yahweh, nuestro Creador. Iba mucho más allá en la eternidad, según la Escritura. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo 25, 31, 40. ¿Por qué vamos a hacer este apartado? Porque acuérdese que en la introducción de Apocalipsis vimos que hay números, que hay símbolos y hay formas diferentes dentro de del mensaje de la revelación del Apocalipsis. Éxodo 25, versículos del 31 al 40. Éxodo 25 del 31 al 40. Aquí está, del 31 al 40. Y ahorita lo vamos a leer, a ver si me dan los ojitos. Y dice la palabra: harás además un candelero de oro, puro, labrado martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de alimento, sus manzanas y sus flores. De almendro, no le digo que ya no Mickey Mouse, pues. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás, oiga bien, para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras
y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, este no es un invento de Juan, lo vio. Y Juan conocía la ley. Entonces, el menorá es bíblico, ¿no? Y le voy a dar un consejo. Si le regalan un menorá, no le ande poniendo candelas. Porque cuando no se conoce la simbología cristiana, a muchos le regalan un menorá y lo que hacen es ponerle candelas. Pero eso no es bíblico. Y no es que estemos llevando una tradición, no es bíblico. Acuérdense que el menorá era un símbolo que estaba dentro del tabernáculo de Dios. Entonces, pastor, si lo quiero ver encendido, ¿qué tengo que hacer? Tiene que echarle aceite de oliva y ponerle una mechita y dejarlo encendido. Oiga bien, el levita no podía dejar sin aceite eso. No podía. Me imagino que el levita que se dormía y se apagaba, me imagino que lo mataba, porque era algo sagrado y fue algo constituido por Dios. Éxodo 37, 17 al 24, ese lo lee en su casa. Y dice, una planta que crece en Israel llamada la moria, típicamente tiene 7 ramas y se parece a una menorá, llevando a la teoría que sirvió de inspiración a su diseño. La menorá o la lámpara es el candelabro o la lámpara de aceite de 7 brazos de la cultura israelita, uno de los elementos rituales más importantes del judaísmo y asimismo uno de sus símbolos más antiguos, remontándose su uso al pueblo hebreo acampado al pie del monte Sinaí y su éxodo rumbo a la tierra prometida. En el año 70 del Mesías, los romanos, comandados por el general Tito, devastaron la ciudad y destruyeron el templo, logrando capturar todos los objetos sagrados que los israelitas en el año 70 todavía habían sacrificios, todavía había un sumo sacerdote. Por eso aparece el libro de Hebreos. Dice, la posesión de la menorá simbolizó la sumisión de los judíos a la supremacía romana, y una reproducción de la captura del candelabro se realizó en bajo relieve en el arco de la victoria de Tito, para celebrar el triunfo de Roma sobre el pueblo o sobre los judíos. Y aquí vamos a ver, ese es el menorá. Entonces, no es que nos pongamos espíritu fláuticos y le va a caer un rayo, ¿va? Si usted le pone candelas a un volado de eso, no, mejor deje caer un poquito de cera y ahí la peguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un símbolo sagrado. No tiene nada que ver con nosotros, pero es un símbolo sagrado, ¿verdad? Entonces, vamos a Números 8, del 1 al 4, si lo vamos a leer. Números 8, del 1 al 4. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así lo hizo él, así hizo el candelero. Entonces, Dios siempre ocupa símbolos.
Y en este caso, ¿qué utilizó? Un candelero. ¿Por qué? Porque Dios tiene un significado especial. ¿A través de qué? A través del número 7. ¿Por qué no fue el de 9? Porque no fue de 3, sino que fue de 7, porque dentro del Apocalipsis dijimos que también vamos a estar viendo el número 7 repetido muchas veces. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué el número 7? Aún en el Antiguo Testamento el número 7 jugó un papel muy importante, significando plenitud. No una plenitud aritmética, sino una plenitud divina profética. En el Apocalipsis también aparecen las 7 iglesias, las 7 trompetas, los 7 espíritus, los 7 truenos, los 7 candeleros, las 7 copas, las 7 estrellas, los 7 cuernos de oro, de un cordero, 7 sellos, 7 cabezas de dragón, 7 ojos, 7 ángeles, 7 montes, y así aparece más la cifra número 7. La cifra 7 en toda la Biblia significa realmente la plenitud de Dios. Entonces, Dios le está revelando, oiga bien, un candelabro. ¿Y ese candelabro qué significa? Que van a ser mensajes que van a ser llevados a 7 diferentes ángeles de las iglesias. Entonces, ¿quién es el ángel de la iglesia? En su caso, era el presbítero. En nuestro tiempo es el pastor. Si fuera en este tiempo el mensaje de la iglesia, primeramente es para mí. A mí me va a machacar el Señor. Entonces yo recibo el mensaje del Señor y después, ¿qué tengo que hacerlo? Transmitirlo. Entonces el apóstol Juan estaba recibiendo un mensaje que iba a ser distribuido para 7 tipos de iglesias. Dice que Juan vio en medio de los 7 candeleros las iglesias. A Jesucristo, el Señor no abandona su iglesia, sino que permanece con ella y en ella. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Ese sí lo vamos a buscar. Si no, no trae Biblia. Mateo 28:20. Y mire lo que dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios no va a desamparar la iglesia. Y por eso dice, Él prometió que estaría en todas las iglesias, aún en las más pequeñas, que en su nombre se congreguen. Dios no escatima una iglesia pequeña. Dios no está más a favor de una iglesia grande. Es que ahora en las iglesias grandes ocurren milagros. No, hermano. No. En su casa, en su hogar familiar pueden ocurrir milagros. Aquí en la iglesia. Pero cuando hay una armonía, cuando hay una unidad en Cristo, cuando tenemos una intimidad en Cristo, cosas grandes ocurrirán en nuestra vida y en nuestras familias. En estos versículos se muestra el perfil que Juan hace de Cristo. Describe el carácter y los atributos de Cristo, no tanto su cuerpo físico. Cabello blanco como la nieve, ojos como fuego, pies como bronce, una espada en su boca, su rostro como el sol y su voz como el rugido del océano. Eso lo puede ver también en Daniel 10:6. Ese lo lee en su casa, eso lo anote. Entonces, vamos a ver en esta noche que uno de los primeros que Juan ve, dice su ropa blanca, que eso está situado en el versículo 13, y dice, el Señor estaba vestido con un traje de gala, que llegaba hasta los pies. Es el traje de sacerdote y juez, mostrando su dignidad real. ¿Cómo dice que estaba, hermano? Resplandeciente. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está mi traje? ¿Cómo está su túnica? ¿Cómo está la mía? ¿Está limpio y resplandeciente? ¿O está chuca, como dicen? Porque ya no decimos sucia, está bien chuca. ¿Cómo está? ¿O está limpita? Pues así como se le presentó Jesús a Juan
con un vestido resplandeciente. Eso espera el Señor de nosotros. Que andemos resplandecientes todo el día, hermano. Todo el día. Hasta que Cristo venga, resplandecientes en el Señor. También dice que lo vio con el cabello blanco. Simboliza la eternidad, es decir, la deslumbrante pureza de la eterna sabiduría de nuestro Dios. Por eso dicen, hermano, que el ancianito, que es canoso, ¿qué dicen? Que es sabio. En teoría. Eso también lo puede comparar en Daniel 7:9. También dice, acuérdense que estas son las características que Juan vio en Jesucristo. Dice que sus ojos, como llama de fuego, es el símbolo de compenetración y furor que juzga y refina, redarguyendo y consumiendo a sus enemigos. También dice que lo vio con pies de bronce, en el versículo 15, es el símbolo, oiga bien, del tremendo poder con que Cristo pisotea el lagar del furor de la ira de Dios. Y cuando la ira de Dios sea derramado sobre aquellos que pasan por la tribulación en el valle de Megiddo, dicen que va a haber un charco de sangre, tanto muerto, que la sangre llegará más o menos a esta altura de los caballos. Porque la ira de Dios va a aplastar, hermano. Ah, pastor, que va, así es, hermano. Si no, lea en Números. También dice que su voz como un estruendo de muchas aguas. Es un símil usado para describir la voz del Señor, sugiriendo autoridad y juicio. También aparece, tenía en su mano derecha 7 estrellas. Estas estrellas, según el versículo 20, son los ángeles de las 7 iglesias, las cuales son los mensajeros de cada una de ellas. Espada de 2 filos, versículo 16. Describe la autoridad judicial de Cristo, la cual juzgará y castigará a los incrédulos. La espada es la palabra de Dios, y eso lo encontramos en Hebreos 4:12, y esta misma palabra juzgará a los impíos, Juan 12:48. Y terminamos, y dice, su rostro como el sol. Es el símbolo de la gran gloria y fuente de toda luz. Cristo es el sol de justicia, y eso lo encuentra en Malaquías 4:2. En esta noche hemos visto cómo Juan describe a Jesucristo. Oiga bien, no se puso a ver Juan si todavía tenía los hoyos de las manos. No se puso a ver si todavía tenía los hoyos en los pies. No dijo, quiero ver si ya le sanó, si tiene la cicatriz de la lanza en el costado, si todavía tiene la marca de las coronas de espinas. No, hermano. Juan se enfocó en la parte divina de Jesucristo, los atributos de Dios. Entonces, el apóstol Juan en esta noche nos muestra a Jesucristo tal como es Él, y que un día vendrá, oiga bien, por su iglesia, al sonar de una trompeta, y dice que todos los que han muerto resucitarán primero, y si alguno de nosotros todavía esté vivo, lo recibiremos en las nubes. Y después de 7 años amargos de tribulación y sobre sufrimiento, por aquellos que se quedaron, por aquellos que creían que eran hijos de Dios y no lo eran, y sufrieron, entonces vendrá con nosotros, su iglesia, a reinar por 1000 años. Entonces, vuelvo a la pregunta de muchos jueves atrás. ¿Tengo lista y preparada mi maleta para irme con Cristo? ¿La tienen lista, iglesia? Yo la tengo lista. Yo la tengo lista. Yo sé que si hoy me desmayo y aquí, como dicen, tosió el pastor, voy a la presencia de Dios. Sí, hermano, esa es la seguridad que hay que tener. Pero ¿quién da esa seguridad? ¿Yo me la doy? No. ¿Quién me da esa seguridad?
el Espíritu Santo que está dentro de mí y da testimonio que usted y yo somos hijos de Dios. Así es que, ¿cuál es la invitación, amada iglesia? Que este vestido siempre esté limpio y resplandeciente. Denle un buen aplauso también a nuestro Padre. Te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder discernir, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros.